Buenas, mi nombre es Robert Sánchez. Yo voy a estar hablando de uretra masculina y uretra femeninas. Y vamos a comenzar. Uretra. La uretra es el conducto excretor de la vejiga urinaria. En el hombre también da paso al esperma que sale a través del orificio de las embocaduras de los conductos eyaculadores. Describiremos sucesivamente la uretra masculina y femenina. Vamos a iniciar con la masculina. La uretra masculina en el hombre comienza en el cuello de la vejiga urinaria y termina en el extremo del pene. Y podemos ver donde ahí conecta la uretra en la vejiga y atraviesa la próstata. Aquí está la parte de la uretra. Ahí tenemos trígono, uretra prostática, uretra esponjosa, uretra cavernosa, que más adelante la vamos a estar detallando. División de la uretra en varios segmentos. A lo largo de su trayectoria, la uretra atraviesa primero la próstata, como vimos en la imagen, que conectaba en la vejiga urinaria y atravesaba la próstata. A continuación del plano muscular, músculo facial, del periné, y por último penetra una vaina eréctil y el cuerpo esponjoso del pene que la rodea hasta su terminación. Estas tres relaciones diferentes permiten distinguir el uretra en porciones distintas: porción prostática, porción membranosa y porción esponjosa. Vamos a definir porción prostática de la uretra desde su origen. Podemos ver aquí del origen de la porción prostática, ¿verdad? Donde pasa por la próstata. De su origen del cuello de la vejiga urinaria, la uretra se interna en la próstata y atraviesa dicha glándula desde la base hasta el vértice. La porción prostática de la uretra está rodeada en su origen por un grueso anillo de fibra muscular lisa. El músculo esfínter interno de la uretra. Este músculo esfínter es de 1 centímetro de altura y disminuye el espesor de superior a inferior. Es una dependencia de la capa muscular de la uretra y tiene a continuidad superiormente con la fibra circulares de la vejiga urinaria. El músculo esfínter interno de la uretra se interna inferiormente con la uretra en base de la próstata. Porción membranosa de la uretra. La porción membranosa mide de 1 a 2 centímetros, de 2.5 centímetros por detrás de la físi púbica, rodeada del esfínter uretra, y por debajo de este se extiende hacia abajo y delante desde el vértice de la próstata hacia el bulbo del pene, a través del diafragma pélvico y el esfínter de la uretra. Como lo observamos aquí en esta imagen, ahí la porción membranosa. Porción esponjosa de la uretra. La uretra se interna oblicuamente en el cuerpo esponjoso del pene, y de tal manera que este órgano entra en contacto con la pared inferior de la uretra y mucho antes de relacionarse con la pared superior de esta. El cuerpo esponjoso forma una vaina completa para la uretra. La parte posterior de la porción esponjosa es atravesada por un conducto, por los conductos excretores de la glándula bulbouretrales.
Alrededor del cuerpo esponjoso de la uretra se halla el cuerpo cavernoso del pene, del cuerpo cavernoso de los vasos y los nervios del pene y sus cubiertas. Todos estos elementos y sus relaciones recíprocas serán descritos junto al pene. Dirección. La uretra desciende primero casi verticalmente en el espesor de la próstata. Enseguida se inclina inferior y anterior hasta su entrada en el cuerpo esponjoso del pene. Inferiormente a la sífisis pública, la uretra cambia de seguida de su dirección, ángulo subpélvico de la uretra, y se dirige anterior y superior, ángulo prepúbico de la uretra. Dimensiones. La uretra mide, cuando el pene está flácido, de 16 centímetros de longitud aproximadamente, que se disminuye del siguiente modo. Se distribuye del siguiente modo: de 25 a 30 milímetros para la porción prostática y 12 milímetros para la porción membranosa y 12 centímetros para la porción esponjosa. La forma. En el tébalo de las minciones de la pared de la uretra se aplica sobre sí mismas, y la sección transversal del conducto adopta la forma de una hendidura. Esta hendidura es vertida desde el orificio externo de la uretra hasta la base del glande. Es decir, el orificio externo, es decir, también se le puede llamar como el meato urinario, que es el fin del glande. Hay una parte. En la parte anterior del cuerpo esponjoso del pene, la hendidura adopta la forma de una T invertida, o sea, una T al revés, cuyo segmento transversal inferior aumenta gradualmente de anchura, mientras que el segmento vertical disminuye. El calibre. La uretra presenta un calibre desigual. Cuenta con 3 segmentos dilatados y 4 segmentos estrechos. De las 3 dilataciones, una se halla en el glande y se denomina fosa navicular de la uretra. La segunda recibe el nombre de fondo de saco vulvar. Se sitúa en la altura del bulbo del pene. Y la tercera ocupa la porción prostática y se denomina seno prostático. El segmento más estrecho es el orificio externo de la uretra. Habitualmente su diámetro mide 7 milímetros. La pared de la uretra, la pared de la uretra está compuesta por 2 capas musculares y otra serosa. La capa muscular comprende una capa interna de fibras longitudinales y una capa externa de fibras circulares. El músculo esfínter interno de la uretra es un engrosamiento de la segunda capa. La capa muscular se ha descrito en la configuración interna de la uretra. El corión de la mucosa está profundamente invadido por un tejido vascular que se engruesa a lo largo de toda la uretra anterior y forma el cuerpo esponjoso del pene, que describiremos junto con los órganos eréctiles del pene. Vasos y nervios. Las arterias de la porción prostática de la uretra son
la misma de la próstata. La porción membranosa de la uretra está irrigada a cada lado por la arteria rectal inferior, por la arteria del bulbo del pene y por la rama vesical anterior de la arteria pudenda interna. La arteria de la porción esponjosa de la uretra son la arteria del bulbo del pene, la arteria bulbo uretral y la arteria dorsal del pene, rama de la arteria pudenda interna. La vena de la uretra masculina drenan según el segmento de la uretra, en el que se origina la vena dorsal profunda del pene o el plexo o los plexos venosos, prostático y seminal. Los vasos linfáticos de la porción esponjosa de la uretra se dirigen a los nódulos linfáticos inguinales e ilíaco y externo. Los nervios de la uretra masculina proceden del plexo hipogástrico e inferior por medio del plexo prostático del ramo muscular del nervio perineal, que es uno de los dos más terminales del nervio pudendo, del nervio dorsal del pene. Ahora vamos a entrar a lo que es la uretra femenina. La uretra femenina, la uretra de la mujer se extiende desde el cuello de la vejiga urinaria hasta la vulva. Como sabemos, la uretra es el conducto que conduce en la mujer la orina de la vejiga urinaria hasta estirarlo afuera, ¿verdad? Ahí podemos ver uretra proximal, uretra distal. Su dirección ligeramente oblicua e inferior y anteriormente se aproxima mucho a la vertical y es casi paralela a la vagina, situada posteriormente a ella. No exactamente rectilineal, sino que describe una ligera curva cóncava anteriormente. Dimensiones. La longitud medida de la uretra en la mujer es de 3 centímetros. Su diámetro normalmente mide aproximadamente de 7 milímetros. En el punto más estrecho y menos dilatado es el orificio externo de la uretra. Este conducto es muy extensible. Configuración interna. La superficie interna del conducto es similar que en el hombre, blanquecino en cadáver. Es decir, que si abrimos un cadáver y podemos ver las partes internas, está blanquecina y rojiza en un sujeto vivo. Es decir, una persona viva se va a ver rojiza la uretra. Presenta también pliegues longitudinales que desaparecen por la distensión del conducto. Relaciones. En la mujer femenina se distinguen dos porciones, una superior y intrapélvica situada superiormente al diafragma pélvico y otra inferior a intraperinal. Intrapélvica. Esta parte de la uretra se halla envuelta por músculo esfínter externo de la uretra. Se responde también anteriormente como la vena dorsal profunda del clítoris. El plexo venoso vaginal, el
los ligamentos puboversicales y fin pública. Ya hemos señalado que el cuello de la vagina urinaria está situado a 2 a 3 centímetros posteriormente de la sínfisis pública. Lateralmente, la uretra está cruzada por la facial pública y el borde inferior del músculo elevado del ano. Uretra perineal. Al atravesar el perineo, la uretra se sitúa siempre anteriormente a la vagina, a la que está unida estrechamente por una gruesa lámina de tejido muy denso, fibrocelular y muscular liso, denominada tabique uretrovaginal. Su cara anterior y lateral está rodeada superiormente por los elementos del plano medio del perineo, es decir, por la facial del diafragma pélvico y por el músculo esfínter uretrovaginal. Inferiormente al diafragma pélvico, la uretra se halla cruzada a cada lado por los cuerpos cavernosos del clítoris y por la parte anterior del bulbo del vestíbulo. El orificio externo de la uretra se sitúa en la vagina. Los bordes de este orificio son denotados o plegados. Lo más habitual es que sobresalgan, formando una eminencia forma dimensiones variables denominada papila uretral. Constitución. Glándulas uretrales de Skinner. La pared uretral comprende tanto en la mujer como en el hombre una capa muscular, una capa mucosa. La capa muscular está compuesta a su vez por 2 capas, una interna fibrolongitudinales y otra externa de fibras circulares, la cual se engruesan alrededor de las partes iniciales de la uretra y forman un músculo de liso. La pared de la uretra contiene en sus excretores la glándula uretrales. Esta glándula, en número de 2, se sitúa a cada lado del conducto en el seno de la capa muscular y lateral a esta. Vaso y nervio. Las arterias de la uretra femenina proceden para la porción pélvica de la arteria vesical inferior y vaginal, rama de la arteria ilíaca interna, así como de la arteria vesical anterior, rama de la arteria duodenda interna para la porción perineal de la arteria bulbo del vestíbulo y la uretra, rama de la arteria pudenda interna. Las venas de la uretra femenina vierten superiormente el plexo venoso preuretral y en el plexo vaginal e inferior en la vena del bulbo del vestíbulo. Los vasos linfáticos de la uretra femenina drenan en los nodos linfáticos ilíacos externos e internos. Los nervios de la uretra femenina proceden del plexo hipogástrico inferior y del nervio pudendo. Hasta aquí mi parte.